Propiedades de las sustancias puras. Llamamos puras a todas las sustancias con una composición química fija e inerte, es decir, una composición que no desencadena reacciones químicas al agregarle calor o al comprimirla. Algunos ejemplos de sustancias puras pueden ser agua, aire y algunos refrigerantes. Los combustibles son un buen ejemplo de sustancias que no son puras, ya que al comprimirlos y agregarles calor, generalmente desencadenan una reacción química. Durante todo el laboratorio, trabajaremos con sustancias puras. Las sustancias que implican reacciones son estudiadas en el curso de termodinámica 2. Fases de una sustancia pura. Bien, al igual que los elementos puros, las sustancias también tienen tres fases básicas o tres estados. En el estado sólido, la atracción interna entre moléculas es mucho mayor a las fuerzas generadas debido a la energía interna que poseen las mismas. Esto hace que en un sólido las moléculas tiendan a permanecer juntas y sea pues muy difícil separarlas. En el estado líquido, la energía cinética de las moléculas es mucho mayor que en el estado sólido. Por esto, en estado líquido las moléculas se pueden separar fácilmente mediante fuerzas externas, sin embargo tienden a permanecer unidas por sí mismas. Finalmente, en el estado gaseoso, el nivel energético de las moléculas es mucho mayor. Estas tienden a separarse por sí mismas incluso si no hay fuerzas externas. Durante el laboratorio, estudiaremos únicamente las fases líquidas y gaseosas. Bien, vamos a continuar definiendo algunas propiedades. Empecemos por la presión. Se define como presión una fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. Sus unidades en sistema internacional son los kilopascales. Bien, aquí hay que tener cuidado debido a que tiene sentido hablar de presión únicamente cuando estamos tratando con fluidos, es decir, sólidos o gases. En sólidos no tiene demasiado sentido el hablar de presión. Si bien existe un término conocido como esfuerzo que se calcula matemáticamente igual, las implicaciones que este tiene son bastante distintas a las implicaciones que tiene la presión. Como dije, en esta clase no vamos a estudiar sólidos, nos vamos a mantener simplemente con los fluidos. Calor y temperatura. Bien, es muy importante que sepamos diferenciar el calor y la temperatura. La temperatura es una medida de la energía cinética que tienen las moléculas de una sustancia. El calor es una transferencia de energía. Podemos decir que el calor es una forma de transferencia de energía y a diferencia de otras formas de transferencia de energía como la electricidad o la energía de presión, esta no tiene flujo de masa. Es decir, que se puede transmitir energía de un sistema a otro sin que cambie la masa de ninguno de los dos. Es importante notar acá que el calor solamente fluye cuando hay una diferencia de temperaturas entre dos sustancias o dos sólidos, solamente si hay una diferencia de temperatura entre estos. Podríamos decir en otras palabras entonces que una diferencia de temperatura es la que hace que fluya la energía en forma de calor. Incluso en un mismo cuerpo pueden presentarse diferencias de temperatura. Cuando esto ocurre, hay una transferencia de calor de la parte del cuerpo que tiene más energía, es decir, la que tiene mayor temperatura, hacia la parte que tiene menos temperatura. Para entender un poco mejor, podemos hacer una analogía con la intensidad eléctrica. Sabemos que si hay una diferencia de tensión entre dos terminales eléctricas, fluirá corriente entre estas. Igualmente podemos decir que si hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos, fluirá energía en forma de calor de uno a otro. Energía interna. La energía interna se define como la energía asociada con el movimiento aleatorio y desordenado de las moléculas. Como sabemos, la materia está formada por átomos. Los átomos de toda materia siempre están en vibración constantemente. Y entonces la energía interna está asociada con esto. Todas las sustancias tienen energía interna. Podemos, por ejemplo, pensar en un vaso con agua fría. Si lo vemos externamente, pues pareciera carecer de energía, ya que tendría una temperatura baja, no tendría energía cinética ni energía potencial. Sin embargo, internamente, pues todas las moléculas y átomos están llenos de energía. La entropía es un poco más difícil de definir, pero podemos decir que es la energía que hay implicada en el cambio o en el proceso que se da en un sistema a presión constante.
Comúnmente en ingeniería nos encontraremos con conceptos de magnitudes o de fenómenos que no son tan fáciles de definir, como es el caso de la entalpía. Sin embargo, pues estos fenómenos no se pueden ignorar al estudiar un fenómeno físico, ya que tienen grandes efectos en los mismos. Otro ejemplo que les puedo dar pues es el caso de la fatiga mecánica. La fatiga mecánica pues no tiene una definición física formal. Sin embargo, pues tiene unas grandes implicaciones en los estudios de la mecánica de materiales que no se pueden ignorar. En nuestro caso, lo que nos interesa más que la definición como tal de entalpía es la diferencia de entalpías que hay entre un estado y otro en un mismo sistema. La diferencia de entalpías pues nos sirve para describir la transferencia de energía entre un sistema y el ambiente o entre un sistema y otro. Con este sistema podemos saber incluso la dirección de dicha transferencia de energía. Si en un sistema la entalpía disminuye, es decir, el cambio de la entalpía es negativo, significa que este sistema pues cedió calor al ambiente o a otro sistema. Por el contrario, si la entalpía del mismo aumenta, podemos decir que el que ganó energía pues es nuestro sistema. Matemáticamente la vamos a simbolizar con una H mayúscula y la vamos a calcular como la energía interna más el producto de la presión y el volumen de un sistema. Bien, ahora vamos a tratar de definir una de las propiedades más interesantes. Estoy hablando de la entropía. Quizás muchos de ustedes hayan escuchado que la entropía significa desorden. Bueno, vamos a ver que no es exactamente significa eso, sin embargo, pues sí implica desorden molecular. Cuando se estudia un sistema a nivel molecular o a nivel atómico, lo que se busca es predecir el movimiento que harán las partículas del mismo. Esto no siempre es posible debido a que cuando las partículas tienen niveles grandes de energía, pues no se sabe con certeza cómo se comportarán y qué es lo que harán. Es precisamente esto lo que se busca medir con la entropía, el nivel de aleatoriedad que tienen las partículas de un sistema. Como podemos ver en la imagen, un sistema con baja entropía pues es un sistema en el cual se puede pues, predecir un poco más fácil la forma en la que se comportarán las partículas del mismo. A medida que la entropía aumenta, es decir, a medida que la misma energía aumenta, se vuelve pues, un proceso cada vez más difícil debido a lo mismo que les explico de la aleatoriedad. La entropía, pues, a escala macroscópica también tiene unas grandes implicaciones. Y una vez más, como les expliqué con la entropía, vamos a usar lo que es la diferencia de entropías en un sistema. Bien, esta ecuación que vemos acá se conoce como el principio de incremento de la entropía y explica que la entropía en un sistema aislado siempre aumenta. Podemos ver el caso de este pequeño trayecto. Podemos ver que tenemos una línea continua, el cual pues indica un proceso internamente reversible, totalmente idealizado, en el cual no hay generación de entropía. Sin embargo, en un sistema real, que es el que vemos acá en una línea punteada, pues siempre implica grandes generaciones de entropía. Pongamos el ejemplo en este caso de un sistema de un cilindro y un émbolo. Vamos a suponer en un principio que se trata de un sistema ideal y que se realiza el proceso en cuasi equilibrio y que no hay generación de entropía. En el estado 1 pues tendríamos ya un nivel de entropía. A medida que yo realizo un proceso y en este caso pues cambio el volumen, lo aumento el volumen de este sistema, llegaré a un punto 2 con una entropía 2 que será mayor a la entropía 1. Ahora sí supongo yo que nuevamente en condiciones ideales vuelvo a comprimir este sistema para llegar al volumen inicial. Nuevamente volveré a la primera cantidad de entropía que tenía. Esto pasa nada más en procesos totalmente idealizados. Vamos a considerar ahora un proceso real. Veamos el primer estado en el cual tenemos pues un nivel de entropía S1. Al expandirse llegamos a un nivel de energía, de entropía, perdón, S2. Como se trata de un proceso real, pues aquí ya esto no se puede hacer en cosequilibrio. Y aquí, como nos dice el principio de incremento de entropía, esto es para sistemas reales nada más,
se genera entropía. Entonces la entropía en el estado 2 va a ser igual a la que tendría simplemente con ese volumen más la entropía que se generó al realizar el proceso. Si este sistema yo lo intento comprimir nuevamente para el volumen inicial que tenía, pues en ese proceso nuevamente voy a generar más entropía. La entropía en el estado 3 pues podría llegar a ser menor que la que había en el estado 2, pues idealmente al principio se supuso que en el punto 2 con ese volumen la entropía pues sería mayor que a un volumen menor. Entonces podríamos tener este caso, como les digo, que en el estado 3 hay menos entropía que en el estado 2. Sin embargo, ya no voy a volver al nivel bajo que tenía en el estado 1, ya que realicé dos procesos y en cada uno de estos procesos se generó entropía. Así que al final la entropía de este tercer estado sería pues la que había eh, en el estado 1 más la entropía, perdón, que se generó al llevar al estado 2 más la que se generó cuando se hizo el segundo proceso. Bien, ¿en qué nos afecta la entropía? Inicialmente, cuando yo agrego energía a una sustancia, esta sustancia la absorbe y posteriormente lo que se espera es que esa sustancia regrese la energía en forma de un trabajo útil. En sistemas idealizados, pues la energía que entra es igual a la energía que sale. Totalmente. La cantidad de energía que yo aporte en forma de calor la voy a obtener en forma de trabajo útil. Pero en el caso de un sistema real, lo que sucede es que cierta energía de esta se fue a las moléculas de la sustancia y estas moléculas pues aumentaron su entropía, su nivel energético y esa energía pues ya no la van a regresar en forma de trabajo útil, sino que se va a quedar ahí en forma de energía interna, ¿sí? Por lo tanto, en un proceso real, el trabajo útil que yo voy a obtener como respuesta a la energía que aporté, pues será menor a la que se obtendría si no hubiese generación de entropía. En dispositivos de ingeniería, esta energía que se pierde al irse al incremento de la entropía, pues se verá reflejada como un descenso en la eficiencia de máquinas como bombas, compresores o turbinas. Para resumir entonces, recordemos que en todos los procesos reales se cumple el principio de incremento de la entropía. Es importante no confundir la entropía general de un sistema con la entropía que se va generando. Podemos decir entonces que si la entropía generada es mayor que cero, se trata de un proceso irreversible, o sea, real. Si la entropía generada es cero, pues se trata de un proceso totalmente idealizado o reversible. Y si la entropía generada es pues menor que cero, es decir, se pierde entropía en lugar de generarse, pues es un proceso que no se puede llevar a cabo ni siquiera idealizadamente. Bien, cuando agregamos energía entonces a un sistema, un porcentaje de esta energía hace que aumente los niveles de entropía en él y no puede ser devuelta como un trabajo útil. De momento, para las primeras prácticas de laboratorio nos vamos a mantener dentro de lo que son sistemas idealizados. Bueno, nos quedaban todavía dos propiedades muy importantes por definir: el volumen específico y la calidad. El volumen específico de una sustancia es el volumen por unidad de masa. Es el inverso de la densidad, por lo tanto, si conocemos la densidad de una sustancia, conocemos también su volumen específico. Calidad. Bueno, antes de esto recordemos que una sustancia que está saturada de, eh, es una mezcla de la sustancia en fase líquida y en fase gaseosa. Bien, entonces llamamos calidad a la cantidad de masa de vapor respecto de la masa total de un sistema. Una, una calidad de cero indica que la sustancia de trabajo existe como líquido saturado y cualquier adición de calor que se le haga hará que éste empiece a cambiar a fase gaseosa. Una calidad de 1, que es la calidad máxima, indica que toda la masa es vapor, pero cualquier cantidad de calor que retiremos de esta hará que la sustancia empiece a condensarse y exista nuevamente como una mezcla de líquido y vapor. Bien, ahora vamos a diferenciar las propiedades intensivas y las extensivas. Las propiedades extensivas dependen de la masa total del sistema, mientras que las propiedades intensivas permanecen constantes si se varía la masa total o el volumen de un sistema. Como ejemplos de las propiedades extensivas tenemos a la masa y el volumen.
Como propiedades intensivas tenemos la temperatura, la presión y el volumen específico. Es importante que distingamos el volumen del volumen específico. El volumen simplemente tiene las unidades comunes de toda la vida del volumen, que en sistema internacional pues son metros cúbicos, mientras que el volumen específico tiene unidades de volumen, pero por unidad de masa. Es decir, en sistema internacional sería metros cúbicos por kilogramos. El volumen como tal es una propiedad extensiva, sin embargo, el volumen específico es una propiedad intensiva. Estado bien definido. Decimos que un estado está bien definido si se conocen al menos dos propiedades intensivas independientes. Dos propiedades intensivas son independientes y se puede variar una mientras la otra permanece constante. Veamos este ejemplo de un cilindro y un émbolo en el cual tenemos cinco estados y para los cinco tengo dos variables independientes, por lo tanto los cinco estados están totalmente definidos. El estado 1 está en lo que conocemos como líquido subenfriado. En el estado 2, la sustancia que en este caso es agua, está en lo que conocemos como líquido saturado. Cualquier adición de calor en este punto hará que el agua empiece a evaporarse, que es lo que tenemos en el estado 3. Aquí está en condición de saturación y es una mezcla húmeda que contiene vapor y líquido. Si aumentamos incluso más el calor, pues llegamos a un estado 4, en el cual aún no se ha elevado la temperatura después de los 100 grados y el 100% de la masa es vapor, que están en un estado de vapor saturado. Y cualquier adición de calor hará que la temperatura aumente y cualquier retiro de calor que le hagamos hará que empiece a condensarse. Finalmente, en el estado 5 tenemos lo que conocemos como vapor sobrecalentado, es decir, vapor que está pues muy lejos del punto de saturación. Visto esto, vamos a comenzar con lo que nos ocupará en la primera práctica de laboratorio: diagramas de propiedades para procesos de cambio de fases. Veamos esta gráfica donde tenemos la temperatura y el volumen específico. En este caso, esta gráfica es para un proceso llevado a cabo con agua a una presión constante de una atmósfera. Como vimos anteriormente, iniciando desde un estado de líquido comprimido, es decir, de un punto muy lejano al de saturación, al agregar calor, haremos que la temperatura aumente hasta los 100 grados, después de lo cual la adición de calor hará que el agua empiece a ebullir. Sin embargo, todavía no va a seguir aumentando su temperatura hasta que se ebulla por completo y tengamos una calidad de 1. A partir de aquí, las adiciones de calor harán que la temperatura siga aumentando. La temperatura del punto 2 al punto 4 permanece constante porque para que se evapore el agua necesita cierta energía. Esto nos quedará más claro cuando definamos conceptos de calor específico en el laboratorio siguiente. Bien, si repetimos este proceso para el agua varias veces a varias presiones distintas, siempre manteniéndola constante durante el mismo proceso, obtendremos unas curvas de la siguiente manera. Podemos ver que los puntos de inflexión de la gráfica son cuando se llega a los estados de saturación. A la izquierda de esta tenemos la zona que le llamaremos zona de líquido comprimido o líquido subenfriado. A la derecha de estos puntos vamos a tener la zona de vapor sobrecalentado. Como ustedes podrán notar, a medida que la presión va aumentando, la distancia entre los puntos de líquido saturado y los puntos de vapor saturado se vuelven más pequeñas. Cuando llegamos al punto de presión crítica, esta distancia pues ya se vuelve cero. Trabajando a estas presiones, el agua ya no puede existir como una mezcla de vapor y líquido. Y lo que ocurre cuando se agrega calor es que el 100% del agua se volverá vapor sin previo aviso. Es decir, se pasará de la zona de líquido comprimido a la zona de vapor sobrecalentado de un solo. Bien. Para cada temperatura del agua existe una diferente presión de saturación, es decir, una presión que hará que el agua o la sustancia de trabajo llegue al punto de saturación sin elevar su temperatura. Igualmente tenemos una tabla de presiones, en la cual podemos ver que para cada presión existe una temperatura tal que sin cambiar la presión, el fluido de trabajo llegará a la zona de saturación. Bien, estos datos de temperatura de saturación y presión de saturación se obtienen experimentalmente por medio de muchas operaciones en ambientes que son totalmente controlados. Obtendremos una gráfica en forma de campana más o menos de esta forma. Estas gráficas nos resultan muy útiles puesto que podemos saber rápidamente si un fluido está en zona de saturación o en zona de líquido comprimido o zona de vapor sobrecalentado. Bien, ahora vamos a ver con más detalle este mismo gráfico, pero para presión y volumen, ya que no es tan intuitivo como es el de temperatura y volumen. Vamos a tomar nuevamente el ejemplo de un dispositivo de cilindro y émbolo. Y vamos a suponer que está inicialmente en
en un estado de líquido comprimido a cierta presión y cierta temperatura. Si disminuimos la presión de nuestro dispositivo poco a poco y permitimos que éste intercambie calor con el entorno, de tal modo que la temperatura permanezca constante, llegaremos a una región de líquido saturado, que llamaremos el punto 2. A partir de acá, si seguimos retirando energía del sistema, tanto la temperatura como la presión permanecerán constantes y permaneceremos en la región de mezcla saturada, líquido y vapor. Notemos que a medida que vamos realizando todo este proceso, el volumen específico del agua va aumentando. Si continuamos con nuestro proceso, el volumen específico del agua aumentará mientras la presión y la temperatura permanecerán constantes hasta que lleguemos a la región de vapor saturado. Si continuamos reduciendo la presión y permitiendo que el sistema intercambie calor de tal manera que la temperatura sea constante, llegaremos a la región de vapor sobrecalentado a medida que el volumen específico sigue aumentando. De igual manera, si se repite este proceso a temperaturas constantes distintas, igualmente obtendremos una curva en forma de campana. Es muy importante que acá notemos que en el diagrama de temperatura las líneas de presión constante van creciendo y por el contrario en el diagrama de presión las líneas de temperatura constante decrecen. Vamos a describir un proceso en el diagrama de temperatura y volumen. Vamos a tomar como ejemplo nuevamente un sistema de cilindro y émbolo. En este caso la sustancia será agua. Vamos a suponer que tenemos un estado 1 con presión de 1 atmósfera y temperatura de 20 grados centígrados. Sabemos que el agua a estos puntos se encuentra en la región de líquido comprimido. Si nosotros agregamos calor a este sistema y mantenemos la presión constante, la temperatura comenzará a aumentar hasta llegar a los 100 grados, lo que definiremos como un punto 2. A partir de acá sabemos bien que cualquier adición de calor en este sistema hará que el agua empiece a evaporarse. Entraremos a la región de la mezcla húmeda hasta un punto 3. Si nos encontramos bajo la curva de saturación y seguimos agregando calor, lo que ocurrirá es que el agua se continuará evaporando hasta que lleguemos a la región de vapor saturado. Una vez acá, si agregamos calor, la temperatura comenzará a ascender nuevamente.